Hoy conoceremos la historia detrás de la pregunta que más importa sobre el 22 de febrero de 2026. No qué pasó. Eso ya lo contamos. ¿Cómo fue posible? Porque el Mencho no cayó por suerte. No cayó por un error aislado. Cayó porque el ejército mexicano cambió su metodología. Durante una década, los operativos para capturarlo llegaban tarde. La información llegaba después de que él ya se había movido. Los cercos se cerraban sobre un espacio vacío. El 22 de febrero fue diferente. Y la diferencia no estaba en los helicópteros ni en el armamento. Estaba en cómo se construyó el operativo antes de que empezara. Hoy vamos a analizar eso, la inteligencia que lo hizo posible, la táctica que lo ejecutó y por qué este operativo representa un cambio de método que va más allá de este caso. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. ¿Por qué 10 años de intentos fallaron? Para entender por qué el operativo de Tapalpa fue diferente, primero hay que entender por qué los anteriores fallaron. El modelo tradicional de persecución de un objetivo de alto valor funciona así. Se recibe información sobre la ubicación del objetivo. Se activa el operativo. Se despliegan fuerzas. Se llega al lugar. El problema con ese modelo aplicado al Mencho era estructural. La información que llegaba al ejército mexicano sobre su ubicación provenía de canales que el propio CJNG tenía monitoreados o infiltrados. No siempre, no en todos los casos, pero con suficiente frecuencia como para que el objetivo recibiera aviso antes de que el cerco estuviera completo. Los Guacamaya Leaks de 2022 dejaron ver fragmentos de esa realidad. El ejército tenía información sobre la zona general de operación del Mencho en la Sierra del Sur de Jalisco, pero no podía convertir esa información en coordenadas precisas en el momento exacto. Hay una regla básica en la inteligencia de operaciones especiales que el Mencho entendió mejor que muchos analistas. La distancia entre saber dónde está alguien en términos generales y saber dónde está en términos precisos en este momento es la diferencia entre un operativo exitoso y uno fallido. El Mencho construyó su sistema de seguridad específicamente para mantener esa distancia, sin teléfono celular, sin comunicaciones digitales trazables, rotación constante de ubicación. Ningún patrón repetido. Ese sistema funcionó durante una década porque el modelo de inteligencia que lo perseguía necesitaba señales digitales para construir coordenadas precisas. Si no hay señal, no hay coordenada. La cooperación entre el ejército mexicano y las agencias de inteligencia estadounidenses en el periodo 2022-2026 no fue solo más profunda en términos de recursos, fue diferente en términos de metodología. En lugar de buscar la señal del objetivo directamente, el foco se desplazó hacia algo que el Mencho no podía controlar del todo: las personas de su entorno cercano. No sus operadores, no sus mandos. Las personas con vínculos personales. Esa es la diferencia metodológica que abrió la ventana de Tapalpa. Meses de trabajo que se resuelven en 48 horas. El principio de la cadena más débil. En la teoría de operaciones de inteligencia contra objetivos de alto valor, existe un concepto central. Todo sistema de seguridad tiene un eslabón más débil, no el eslabón más visible, no el que parece más frágil desde afuera, el que el propio sistema considera seguro. En el caso del Mencho, ese eslabón no era un operador, era una persona del círculo más cercano cuya función dentro del sistema de seguridad era precisamente no parecer parte del sistema de seguridad. Los documentos filtrados en los Guacamaya Leaks de 2022 mencionaban a Guadalupe Moreno Carrillo como pareja sentimental del Mencho. Ese dato, en el contexto de un operativo, no es un dato sentimental, es una variable táctica. Lo que el secretario de Defensa confirmó públicamente sobre el método que llevó al operativo es específico y preciso: seguimiento de la red de vínculos del objetivo, no intercepciones de comunicaciones del objetivo. No información de informantes dentro de la estructura. Seguimiento de personas cercanas al objetivo. Esa distinción metodológica importa, porque el seguimiento de personas cercanas no requiere que esas personas hagan nada incorrecto. No requiere que hablen. No requiere que traicionen. Solo requiere verlas moverse. Y el movimiento de Guadalupe Moreno Carrillo entre el 14 y el 20 de febrero de 2026 confirmó, sin que ella tuviera que decir una sola palabra, la ubicación precisa del objetivo. El 20 de febrero, los sistemas de inteligencia confirmaron que el objetivo estaba en el Tapalpa Country Club. El 21 de febrero, la pareja sentimental se retiró del inmueble. El Mencho se quedó.
Ese detalle cambió el cálculo operativo de forma significativa. Menos personas en el entorno inmediato del objetivo significa menor capacidad de respuesta inicial. Significa también menor riesgo de daño colateral para personas no vinculadas al operativo. La ventana era finita. El objetivo podría moverse en cualquier momento. Se dio la orden de proceder. Uno de los errores más comunes en operativos contra objetivos de alto valor es esperar la condición perfecta. Las condiciones perfectas no existen. Lo que existe es una ventana de tiempo en la que las condiciones son favorables y esa ventana se cierra. El análisis militar del 21 de febrero de 2026 determinó que las condiciones eran las más favorables que se habían presentado en años. El operativo se activó esa noche. Porque el cerco funcionó cuando los anteriores no. El principio de la simultaneidad. Un operativo de captura de alto valor falla cuando el objetivo tiene tiempo para reaccionar. La forma más efectiva de eliminar ese tiempo es la simultaneidad. Múltiples componentes que se activan al mismo tiempo desde diferentes ángulos, sin que ninguno de ellos pueda ser detenido o neutralizado de forma independiente. El operativo de Tapalpa se construyó sobre ese principio. Aproximadamente 40 operadores de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Avance silencioso durante las horas previas al amanecer por el bosque que rodeaba el complejo residencial. La función de este componente no era capturar al objetivo directamente. Era cerrar el perímetro terrestre con suficiente anticipación para que no existiera ruta de escape viable. Cada posible salida había sido identificada en el trabajo de reconocimiento previo. Cada salida tenía asignados operadores. Cuando el objetivo intentó escapar hacia el bosque durante el enfrentamiento inicial, ya había operadores posicionados en esa dirección. 6 helicópteros, Black Hawk, con personal de fuerzas especiales. Rutas indirectas de aproximación para no activar las alertas de la red de halcones del cartel antes de que el cerco terrestre estuviera completo. La función aérea en este tipo de operativos tiene múltiples capas: apoyo al componente terrestre, corte de rutas de escape que el terreno no puede cubrir, evacuación médica en caso de bajas propias y, en este caso específico, traslado del objetivo una vez neutralizado. Aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea Mexicana, proporcionando vigilancia continua durante el operativo. Coordinación con inteligencia estadounidense para monitoreo de comunicaciones del cártel durante la operación. Este componente es el que permite a los comandantes en tierra tener una imagen completa del campo de operaciones mientras el enfrentamiento ocurre, algo que los operativos de una década anterior no tenían disponible con la misma calidad. El Mencho intentó escapar hacia el bosque durante el enfrentamiento inicial en las cabañas. Esa era la decisión táctica correcta desde su perspectiva: separarse del punto de contacto principal y moverse hacia un terreno que conocía. Lo que no calculó era que el componente terrestre ya había cerrado las salidas boscosas antes de que comenzara el enfrentamiento. El segundo círculo de seguridad que intentó proteger su huida fue localizado en la maleza a 300 metros del punto inicial. El enfrentamiento en el bosque resultó en lesiones graves para el Mencho y sus 2 escoltas. La evacuación médica fue activada inmediatamente. No llegó al hospital. ¿Por qué el método importa más que el resultado? El cambio de doctrina. Durante años, la doctrina de seguridad en México para enfrentar organizaciones criminales de esta escala siguió un modelo reactivo. Ocurre un evento, se investiga, se identifica a los responsables, se activa un operativo. El problema con ese modelo cuando se aplica a objetivos de alto valor como el Mencho es el que ya describimos. La distancia entre identificar y localizar con precisión nunca se cerraba suficientemente. Lo que el operativo de Tapalpa representa es un desplazamiento hacia un modelo diferente, no reactivo, predictivo. El objetivo no se buscaba cuando se movía. Se rastreaba la red alrededor del objetivo, hasta que el movimiento de alguien en esa red revelaba la ubicación precisa. Esa diferencia metodológica es lo que hace este caso relevante más allá del resultado específico. El mensaje que el operativo de Tapalpa envía a las organizaciones criminales en México no es solo que el Mencho cayó. El mensaje es que el método que lo mantuvo invisible durante una década fue descifrado. No usaba teléfono. El ejército siguió a personas de su entorno. Rotaba constantemente de ubicación. El ejército esperó hasta que la rotación revelara un punto fijo. Tenía red de halcones en las comunidades.
El ejército usó rutas de aproximación y timing diseñados para llegar antes de que la red pudiera reaccionar. Cada contramedida que el Mencho había construido durante años fue neutralizada con una contramedida diferente. Eso es lo que los analistas de seguridad llaman superación táctica, y es mucho más difícil de mantener que una superioridad de recursos. El secretario de Defensa mencionó en la conferencia del 23 de febrero que la información encontrada durante el operativo podría abrir investigaciones que todavía no existen. No detalló qué tipo de información ni hacia dónde apuntan esas investigaciones. Ese silencio, en el lenguaje de los operativos de inteligencia, es un silencio táctico. Hay casos en los que el valor de lo encontrado depende de no anunciar qué se encontró. Lo que ocurra en los meses siguientes con esa información dirá más sobre el impacto real de este operativo que cualquier comunicado oficial. El 22 de febrero de 2026 será recordado como el día en que el hombre más buscado de México cayó. Pero lo que la historia debería recordar es por qué ese día fue posible. No fue el armamento, no fue la cantidad de efectivos, fue el cambio de método. Un ejército que aprende a anticipar en lugar de perseguir. Una inteligencia que sigue redes humanas en lugar de señales digitales. Un operativo construido durante meses antes de activarse en horas. Y en el centro de todo eso, una lección que el crimen organizado mexicano tardará en procesar. El sistema de seguridad personal más sofisticado del hemisferio occidental falló por lo más simple. Porque alguien quería ver a alguien, y el ejército llevaba meses mirando. Eso es lo que hace diferente este caso. No el resultado. El método. ¿Crees que la metodología demostrada en Tapalpa va a cambiar la forma en que las organizaciones criminales operan en México? ¿O el crimen organizado se adaptará más rápido de lo que el Estado puede seguir? Cuéntanos en los comentarios. Si este video te dio el análisis que no encontraste en ningún otro lado, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había titulares. Nos vemos en el siguiente.